Le damos la bienvenida a todos y todas. Agradecemos que estén con nosotros en el segundo debate impulsado por este proyecto de Universidad Abierta. Y quiero decir unas breves palabras como introducción. Hoy es 5 de octubre y en el calendario escolar a este día se le conoce como el Día de la Democracia. Y si uno hace un poco de historia, recuerda que la Constitución Política de 1980 fue plebiscitada el 11 de septiembre, comenzó a regir el 81, y establecía en el artículo 25 que el presidente de la República duraría en el ejercicio de sus funciones por el término de 8 años, y que no podía ser reelegido para el periodo siguiente. Mauricio, no se te escucha. Mauricio, reactiva. Ya, ¿se escucha ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, continúo. Bueno, no sé desde cuándo nos alcanzó a escuchar, pero repito, en el calendario escolar, el 5 de octubre es conocido como el Día de la Democracia, y si uno hace memoria, historia, un día como hoy se realizó el plebiscito por el cual se votaba sí o no a la Constitución de 1980, y si en definitiva Augusto Pinochet continuaba siendo presidente de la República. Actualmente estamos acudiendo a un proceso totalmente distinto, en el que tenemos la posibilidad de ser protagonistas del cambio constitucional. Todo esto a partir de una situación o un contexto sociopolítico de alta conflictividad, en donde a lo largo del país la población comenzó a exigir cambios no solo de la Constitución, sino que también respecto de dimensiones muy específicas como las pensiones, el problema del acceso a la salud, la educación, por lo que podemos considerar que tenemos hoy día la posibilidad de ser protagonistas y partícipes desde la ciudadanía, de un cambio de constitución política, y también pronunciarnos respecto de qué tipo de modelo de sociedad queremos construir para el futuro. No es un tema sencillo, hay distintas posiciones al respecto, por lo que hemos considerado importante abrirnos al debate y a la reflexión, y conocer la opinión de tanto intelectuales como de líderes políticos. Este vendría a ser la segunda reunión o conversación sobre esta materia. La primera la sostuvimos con Marcelo Díaz, diputado de la República, y Valentina Verbal, filósofa, investigadora y también militante de Evópoli. En esta ocasión hemos invitado a el profesor Fernando Atria, doctor en Derecho, profesor de pregrado de la Universidad de Chile, y a Felipe, entre otras cosas, voy a hacer breve la presentación, a Felipe Schoenberg, filósofo, doctor también de la Universidad de Navarra, corrígeme si me equivoco, Felipe, y los dos han sido protagonistas en distintos debates y en distintas instancias, con distintas posiciones también, pero elevando el nivel del análisis y reflexión en torno a lo que está ocurriendo hoy día en Chile en términos políticos. Nosotros no hemos querido perder la oportunidad de conocer la opinión que ambos tienen, y que en definitiva nos hagan conocer también su posición política desde el derecho, desde la filosofía, respecto de este proceso constituyente que se abre. Moderará esta conversación la directora de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad, Marisol García, también abogada, magíster en Educación y en Derecho Penal, y será quien presentará en definitiva de manera más concreta a Felipe y luego a Fernando. Fernando, aclaro que preparados un poco para tener un desfase con tu incorporación, comenzará Felipe
con una presentación que creo que ya te envió, haciéndonos un poco conocedores de la posición y el enfoque que él hoy quiere presentar. Dejo a Marisol entonces como coordinadora de esta conversación. Gracias, Marisol. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. En nombre de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de la República, le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes de este debate, en particular a Felipe y a Fernando, que aceptaron esta invitación, así que muy agradecida porque estén aquí con nosotros. También a nuestros alumnos que a lo largo de todo Chile nos están siguiendo por las redes sociales, nuestros exalumnos, colegas, autoridades, amigos y amigas y comunidad toda presente que nos sigue en este minuto. La verdad es que la idea de este conversatorio tiene como propósito, de alguna manera, la promoción de análisis y debates sobre la necesidad de contar o no con una nueva constitución política. Porque este planteamiento colabora en la formación de la ciudadanía más informada y responsable y tolerante como aspectos básicos para el desarrollo permanente de la democracia y también de la política a nivel nacional. Como la Universidad de la República es una universidad laica, pluralista y tolerante, se sustenta en principios éticos que propician la libertad, el respeto por la dignidad humana y valores republicanos. Por lo tanto, creemos que hemos adherido a la realización de este programa de debates en línea bajo el formato que ustedes están viendo, con el propósito básicamente de poder crear también una opinión pública más informada. De esta manera, entonces, vamos a partir la estructura de este debate con una breve exposición de cada uno de nuestros invitados acerca del modelo de Estado que adquiere, su visión sobre el proceso constituyente, para luego abrir un debate sobre los diferentes tópicos que cada uno nos va a presentar, y vamos a, posteriormente a eso, a hacer algunas preguntas, ¿no? A 5 a 7 preguntas, dependiendo de cómo nos alcance el tiempo a cada uno de los participantes. Les cedo la palabra entonces, en primer término, a Felipe Schönberg. Adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, aprovecho para saludar a todos, a Fernando, mi contradictor, y al público. Le aprovecho también para agradecer que estén hoy día aquí con nosotros. Bueno, y yo voy a hacer una presentación que voy a leer. Me voy a referir, digamos así, no a la Constitución del 80, en realidad, sino que me voy a referir, digamos así, al modelo que yo creo que la nueva Constitución debería refrendar o consagrar. Dicho de otra manera, y como van a ver ustedes, básicamente lo que yo voy a sostener es que idealmente la nueva Constitución debería ser, y esto probablemente a Fernando le va a resultar escandaloso, una suerte de reencarnación mejorada de la Constitución del 80. Bueno, aunque nuestras posiciones se encuentran en las antípodas, quisiera comenzar rescatando una aspiración común que tenemos con Fernanda Atria, que llamaré la utopía de la libertad y el reconocimiento. Tanto el contenido como la función orientadora de la primera podría quedar resumida en el siguiente pasaje de La forma del derecho, el libro de Fernando. Por eso es posible actuar teniendo como horizonte la idea de una humanidad en esencia libre. Esa es la cita de Fernando. La segunda, la utopía del reconocimiento, creo que puede quedar resumida en este pasaje. Y si lo político es el espacio que surge cuando se reconoce al otro como igual, la política propiamente tal excluye la manipulación. Podrá resultar sorprendente a más de alguien que yo quiera rescatar aquí precisamente las dos aspiraciones principales de Fernando Atria, sobre todo cuando ese rescate tiene por finalidad, en último término, reivindicar el modelo del Estado subsidiario hoy tan denostado. Confío, sin embargo, que esa sorpresa, si acaso existe, se disipará rápidamente, pues ella arranca en último término, no arranca en último término, más que en un serio malentendido acerca de lo que es el liberalismo y el Estado subsidiario. Y aquí empiezan mis diferencias con Fernando. Él defiende otro modelo porque cree que lo que él llama neoliberalismo nos condena a mantener relaciones meramente instrumentales entre nosotros.
nos condena en los hechos a establecer dos clases de ciudadanos, unos de primera y otros de segunda clase, y por último, nos condena a escatimarnos todo lo posible el reconocimiento mutuo. Bajo el neoliberalismo viviríamos presa de distintos tipos de patología, todas las cuales en último término creo pueden resumirse desde la perspectiva de Fernando en la respuesta que da Caín a Yahvé después de matar a Abel, ¿cierto? Cuando Yahvé le pregunta ¿dónde está tu hermano?, Caín le responde ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Obviaré aquí el contenido del sustantivo neoliberalismo. Atria cree que ese contenido es, en todos los diversos autores que se pueden llamar neoliberales, hobbesiano, es decir, una forma muy elaborada de egoísmo universal. Por mi parte, solo puedo decir que no creo que ese hobbesianismo, que es el blanco de las críticas de Atria, ofrezca la mejor versión del neoliberalismo, ni mucho menos. Por de pronto, renuncio solemnemente a ese hobbesianismo. Del mismo modo renuncio, pues no lo necesito en absoluto, al darwinismo que Fernando considera la base antropológica natural del neoliberalismo. Por mi parte, renuncio a él porque, como Atria, me parece mala como filosofía. Añado además que me parece claro que la psicología evolutiva neodarwinista ha servido para justificar ideológicamente ciertos discursos sexistas y heteropatriarcales, y también ciertas visiones particularmente pobres de la economía. Yo te digo cómo. Ya, ahí te dice. Todo esto, sin embargo, no debiera resultar extraño. Como el mismo Atria sabe, las ideas y teorías sufren procesos de simplificación y degradación al ser empleadas en la discusión pública. Es un proceso análogo al que los juristas llaman vulgarización del derecho. Por tanto, habiendo despejado ya estos eventuales malentendidos, permítaseme resumir muy apretadamente mis diferencias con Fernando en dos puntos. Por una parte, a diferencia suya, yo creo que el mercado tiene una función insustituible como instancia de expresión de la libertad. Esta diferencia con él podría expresarse tal vez diciendo que yo soy más optimista por lo que concierne al potencial emancipador del mercado. Por otra, no creo que pueda arribarse una sociedad política donde no existan patologías, donde el reconocimiento recíproco sea total y, en definitiva, podamos suprimir el mal político del mundo. Dicho de otro modo, yo soy más pesimista que Fernando por lo que a las posibilidades emancipadoras de la política se refiere. Me referiré ahora brevemente a cada uno de estos dos puntos y voy a ponerlos en conexión con el problema del modelo. Primero, por lo que toca al mercado. Dicho muy simplificadamente, acá, bueno, obviamente en honor al tiempo voy a tener que hacer muchas simplificaciones, yo espero que Fernando me las sepa perdonar. El mercado es el resultado de la aplicación de ciertas instituciones, la propiedad y el contrato. Más específicamente, es el mecanismo de asignación de bienes que resulta de los intercambios libres que celebran las personas. Fernando tiene una postura ambivalente ante el mercado. Desde una perspectiva económica, le parece que el mercado no es más que una forma de instrumentalización mutua. Desde un punto de vista jurídico, sin embargo, admite que el contrato anuncia o envuelve o anticipa una forma de reconocimiento mutuo. Es una forma de reconocimiento muy imperfecta, en su opinión, ¿cierto?, dadas las condiciones bajo las cuales vivimos. Por eso, en resumen, en una sociedad capitalista, esas son las condiciones bajo las cuales vivimos, ¿cierto?, tendremos individuos que se escamotean todo lo que pueden los bienes que necesitan. Ese ejercicio de consecución del propio interés se realiza dentro de la ley, de modo que puede ser descrito como la consecución del propio provecho, incluso con perjuicio del prójimo, dentro de los márgenes previstos por la ley. Por eso él dice, esta es una cita de él, ¿cierto? En el mercado los individuos tienen en principio libertad para causar a los demás cualquier perjuicio que no viole sus derechos. Eso es lo que hace la competencia, por ejemplo. Una cadena de panaderías es, en principio, libre de expandirse a los barrios donde hay panaderías locales, aun cuando esa expansión cause la desaparición de esas panaderías y el consiguiente perjuicio a esos panaderos. Esa descripción de la libertad contractual me parece errónea, y aquí empiezan mis diferencias con Fernando. Nadie puede tener derecho a hacer algo que cause perjuicio directo a otro. Piénsese en el segundo deber de Ulpiano, el deber de no dañar a nadie. Esta descripción de la libertad contractual es análoga a la que hace Fernando, es análoga a la descripción de la libertad de expresión a partir del derecho a ofender. No existe un derecho a ofender, aun cuando, por otra parte, las opiniones de alguien puedan resultar
ofensivas para otras personas. La ofensa puede ser un accidente de una opinión, pero de eso no se sigue que la libertad de expresión consiste en el derecho a ofender, ni tampoco en el derecho a ofender, perdón. Ni que la ofensa de alguna manera sea esencial al ejercicio de ese derecho. Por mi parte, y en el mejor espíritu neoliberal, prefiero decir que todas las personas son libres de adquirir bienes y cerrar los tratos que prefieran, mientras con ellos no perjudiquen a terceros. El mercado no es un juego de suma cero, en el que lo que consigue uno lo gana otro. Y si ese fuese el caso, difícilmente podría arribarse a una justificación universal de sus principios, es decir, una justificación que pudieran admitir todos, o dicho en términos de Atria, que sea transparente a todos los ciudadanos. La justificación del mercado no descansa en el egoísmo, sino en principios universales, aun cuando, por otra parte, las personas que interactúan en el mercado obren de modo egoísta o codicioso. Pero ocurre acá lo mismo con el matrimonio. El matrimonio no descansa en la violencia intrafamiliar, aun cuando de hecho exista la violencia intrafamiliar. Así las cosas, creo que el mercado, como instancia de expresión y ejercicio de la libertad individual, no solo debe ser preservado, sino además admitido en la forma más amplia posible. Obviamente con esto me expongo a una objeción obvia. No todas las personas se encuentran en condiciones idóneas para la celebración de contratos. Algunas están apremiadas por la necesidad y obran, dicho aristotélicamente, no con voluntad perfecta, sino mixta, en parte queriendo y en parte no queriendo elegir lo que eligen. Hay personas, dicho de otro modo, cuya voluntariedad está infestada por la necesidad. Pues bien, precisamente para remediar esa situación existe el Estado subsidiario y los derechos sociales, es decir, las prestaciones sociales que el Estado realiza en favor de aquellos que las necesitan. ¿Es necesario ahora que los derechos sociales sean universales y gratuitos? Si el mercado fuera sin más una instancia de alienación, lo sería. Y yo en ese sentido estaría, si ese fuese el caso, en la misma posición que Fernando. Pero yo no creo que ese sea el caso. No quiere decir que el mercado no lleva aparejado procesos de alienación, ¿no? Los tiene naturalmente, pero esos procesos son el reverso precisamente de su potencial emancipador. Esto es inevitable en toda dimensión de la vida, me temo, y en consecuencia es una manifestación de nuestra finitud. Volveré enseguida sobre este asunto. En cualquier caso, el punto es que la prescindencia del mercado en la asignación de bienes como la salud y la educación supondrá previsiblemente una disminución de las oportunidades para todos. Fernando cree que eso no ocurrirá. Él espera, por ejemplo, que los ricos, impedidos de invertir de modo privado en la educación de sus hijos, se preocuparán de mejorar el sistema público de educación. Pero, ¿qué garantiza la ocurrencia de este supuesto? Todavía podría ocurrir, y ocurrirá seguramente, que los ricos manden a su hijo a colegios, no sé, en Suiza o en Estados Unidos, o que contraten profesores particulares. Como descubriera Aristóteles a la hora de criticar a Platón, para cada supuesto utópico es posible pensar en un curso de acción alternativo distópico. Así las cosas, no existe necesidad de que los derechos sociales sean dispuestos tal como Fernando lo quiere. El neoliberalismo, por su parte, no olvida ni preconiza el olvido del prójimo. Si es necesario exponer su propósito en una parábola, entonces puede decirse que en lugar de darle un pescado al prójimo, el neoliberalismo pretende enseñarle a pescar. Ahora bien, si las reglas del mercado son universales, entonces estas pueden y deben ser incluidas en una sociedad democrática. Creo que Fernando espera demasiado de la democracia porque espera demasiado de la política. Cree que la política puede dar con las condiciones universales de la emancipación a través del reconocimiento mutuo. Adviértase cuán ambicioso es esto. Por mi parte, concuerdo con él en que la democracia es una forma de reconocimiento. Supone el reconocimiento, y como afirma Popper, por ejemplo, la asunción de la racionalidad del otro, la disposición al diálogo y la admisión de la posibilidad del propio error. Es una forma también de convivir con nuestras diferencias. Por eso, como dice Raymond Aron, ¿cierto?, la virtud de la democracia es el compromiso con las reglas. Sin embargo, no creo que sea cierto, como sugiere Fernando, que seamos capaces, y esta es una cita, ¿cierto?, de alcanzar consenso en nuestras deliberaciones públicas, el hecho de que no seamos capaces de alcanzar consenso en nuestras deliberaciones públicas pueda ser explicado porque vivimos vidas que no son suficientemente políticas,
porque nuestras formas de vida dificultan el reconocimiento recíproco. Obviamente la democracia requiere una cierta disposición, pero el hecho de tener esa disposición, incluso de modo universal, no garantiza que podamos superar todas las formas de alienación, ni que no aparezcan otras. Eso tampoco supone, esa disposición, que vayamos nosotros a llegar a consenso en todos los asuntos, ni mucho menos. La alienación de una forma u otra es consustancial a nuestra finitud. Fernando cree que ese escepticismo es una forma de naturalismo. A mí me parece que la suya, en cambio, es una fe extraviada. Una cosa es actuar teniendo como horizonte la idea de una humanidad en esencia libre. Esta sería una utopía meramente heurística, digamos así, a la que yo, por cierto, suscribo. Pero otra es creer que en efecto podemos realizar esa idea. Esta es una utopía en un sentido fuerte. ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque supongo que el quid del otro modelo, haya lo advertido o no quienes adhieren a él, es el contenido de la ley natural de Fernando Atria, es decir, el reconocimiento total como principio de una comunidad humana. Ojo que aquí yo no estoy, digamos así, impugnando este principio, el contenido de este principio. Yo estoy impugnando aquí las consecuencias que Fernando quiere sacar de él, o lo que él cree que se puede hacer, digamos así, a partir de esto. El contenido de este principio, su realización, dice, nos es desconocido. Dice Fernando, ahora, el que la idea de comunidad humana sea en el sentido relevante anticipatoria implica que no podemos entender cómo será esa forma de comunidad que anticipan. Es preciso advertir en esto. No sabemos cómo va a ser, cómo sería una comunidad que realizara el principio del derecho natural de Fernando Atria, o dicho de otra manera, no sabemos cómo va a ser la comunidad socialista. Es decir, no conocemos realmente el otro modelo. Quiero decir, el último, el verdadero otro modelo, ¿cierto? El que subyace al otro modelo de los derechos sociales, ¿cierto? Que ha defendido o preconizado, ¿cierto? Fernando. Y no podemos conocerlo. Sin embargo, debemos embarcarnos en su realización. Yo por mi parte soy un escéptico, o como diría Fernando, un idólatra. Y por eso, aunque me dejo encantar por las utopías, prefiero dejarlas resplandecer en los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, le doy paso a su instancia de presentación a Fernando. Escuchamos, Fernando. Fernando, está sin audio. Sí, gracias, decía. Quiero primero agradecer a Felipe su comentario. En mi experiencia no es fácil escuchar, sobre todo viniendo desde sectores, ¿cómo lo diría yo?, a mi derecha, críticas que den en el clavo en el sentido no de que sean correctas, yo no creo que lo sea, pero sí que creen espacios de conversación. En mi experiencia hay mucho caricaturización, mucha distorsión, etcétera, y no es el caso de Felipe, por lo tanto eso yo lo aprecio especialmente. Ahora, debo decir que yo pensaba que íbamos a discutir sobre el proceso constituyente. Entonces yo estaba listo para dar mi opinión sobre el artículo 135 de la ley 21.200 y si los tratados internacionales y la sentencia de ejecutorial. Y entonces quiero decir algo sobre eso, pero no quiero cometer la grosería de no referirme a las cuestiones que ha estado diciendo Felipe, porque además son cuestiones importantes. Así que voy a referirme en respuesta a algunas cuestiones de Felipe y decir algo sobre el otro modelo y después un par de cosas sobre vincular eso al proceso constituyente. Felipe comienza manifestándose de acuerdo con un par de afirmaciones ciertamente importantes o ideas que yo he expresado. Y a mí no me queda claro cuál es el contenido del acuerdo que él manifiesta. Porque él está de acuerdo con que es posible actuar teniendo como horizonte la idea de una humanidad en esencia libre. Y yo les pido que ustedes atiendan a la frase. Es actuar teniendo como horizonte la idea de una humanidad en esencia libre. Yo creo que es muy importante, por lo menos en lo que a mí respecta, entender qué consecuencias políticas tiene esto. Es decir, qué consecuencias tiene esto más allá de la academia. Es decir,
porque Felipe dice que esta idea él la acepta como una idea meramente heurística, pero la rechaza en tanto pretendamos poder realizar esta idea. Esto es lo que él dijo, ¿no? Y esto es lo que yo no entiendo. Porque yo me temo que esto tiene que ver con la manera en que él entiende la idea con la cual él se manifiesta de acuerdo. ¿Por qué es importante si actuamos teniendo como referencia horizonte la idea de una humanidad esencialmente libre o no? Yo diría, no actuar teniendo como ese horizonte es lo que llamamos, o no pensar, teniendo ese horizonte es lo que habitualmente se llama liberalismo, cosa con la cual supongo que Felipe no va a estar de acuerdo, pero ¿cuál es la razón por la cual esto es importante? Y yo creo que es importante precisamente porque nos permite entender o identificar que en nuestras condiciones de vida debemos tratarlo como lo normal, lo que se sigue de nuestra naturaleza o de nuestras características fundamentales, etcétera, y qué debemos entender como patológico. Y yo creo que parte del problema, y esto me salto aquí de tema, parte del problema de nuestra situación política es que nosotros tendemos a entender lo normal como patológico y lo patológico como normal. Entonces, si nosotros actuamos teniendo como horizonte la idea de una humanidad en esencia libre, lo que impida esa libertad debe ser entendido como patológico. La patología, por supuesto, no significa que algo sea patológico, no quiere decir que la manera más adecuada de actuar sea negarlo, por supuesto, porque esa patología puede ser una patología que está profundamente imbricada con nuestras formas de vida, ¿no? Pero yo creo que es fundamental tener la capacidad de distinguir lo normal de lo patológico. Por ejemplo, es el hecho de que no podamos llegar a acuerdos, a consensos a través de la deliberación política, algo normal, que debemos tratar como algo normal o como algo patológico. Es consecuencia de cómo está de alguna moda decirlo hoy día, de la diversidad y el pluralismo humano, o es consecuencia de nuestras condiciones alienadas e injustas de vida. Yo creo que eso tiene importancia política que lo podamos enfrentar. Primero, nótense ustedes, esos son casos en los cuales la deliberación fracasa, porque es un telos interno a la deliberación, es un fin interno a la deliberación el consenso. La deliberación supone que yo te ofrezco razones en virtud de las cuales tú debes creer algo, y tú, por cierto, me ofreces razones por las cuales yo debo creer algo. Y el sentido de la deliberación es que ni tú ni yo buscamos, por así decirlo, salirnos con la nuestra. Yo lo que deseo no es que tú te manifiestes de acuerdo conmigo. El punto de la deliberación es que tú y yo encontremos lo que es correcto para ambos. Ojo, por supuesto, esto es la idea más estricta de deliberación, que no son las formas deliberativas que realmente existen. Las formas deliberativas que realmente existen mezclan racionalidad, para decirlo en lenguaje habermasiano, racionalidades comunicativas y racionalidades estratégicas. Evidentemente, no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es el hecho de que nuestras formas deliberativas, de hecho, mezclen estas dos realidades. Debemos tomarlo como algo que es parte de nuestra condición, parte de nuestra finitud y por lo tanto inerradicable, o debemos tomarlo como un problema, como una patología. Una patología perfectamente comprensible, explicable, etcétera, pero patología. Y yo creo que si no podemos distinguir lo normal de lo patológico, todas nuestras discusiones, especialmente las que a mí me interesan más, que son las discusiones institucionales, van a estar en problemas, porque yo creo que las instituciones son mecanismos para hacer probable cosas que son improbables pero posibles, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la institución del contrato, a la cual me voy a referir en un minuto, la institución del contrato es una institución cuya finalidad es hacer probable el intercambio justo, el intercambio equitativo. Por eso son nulos los contratos obtenidos con fuerza, los contratos obtenidos con error, con engaño, etc. De modo de hacer probable que los contratos válidos sean los contratos justos, en el sentido de que las prestaciones de las partes son equivalentes. Entonces, toda institución descansa en una noción de lo que es deseable, en el sentido de lo que es improbable sin la institución y que con la institución se pretende hacer probable. El contrato descansa en la noción, creo yo, de intercambio equitativo.
La democracia, creo yo, descansa en la noción de que hay tal cosa como un interés general y que ese interés general puede ser descubierto por los ciudadanos a través de la deliberación. Eso no quiere decir, no estoy con eso diciendo, que las democracias realmente existentes sean plenamente exitosas en lograr eso. Pero ese es el horizonte por respecto al cual nosotros vamos a discutir cuando discutamos sobre la configuración institucional de la democracia. Lo que estamos buscando son instituciones para hacer probable que a través de la deliberación pública podamos encontrar lo que va en el interés general. Esa es la razón por la cual este horizonte es fundamental. Yo creo que cambia, o sea, es decisivo para todo lo demás que viene, y es decisivo políticamente. Porque si renunciamos a ese horizonte, cosa que yo creo que Felipe lo hace, porque a pesar de que al principio se manifiesta de acuerdo, después dice que no hay que actuar con la pretensión de realizar estas ideas, o sea, no hay que intentar acercarse a ese horizonte de una humanidad en esencia libre. Si renunciamos a ese horizonte, entonces, ¿en qué queda la democracia? Por ejemplo, si aceptamos que hay algo en la finitud humana que hace imposible el consenso en cuestiones públicas, en las cuestiones públicamente relevantes. Por supuesto, no estoy hablando del consenso en nuestra apreciación de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, sobre la selección escolar, sobre el aborto, esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros abandonamos la idea de que es posible a través de la deliberación encontrar lo que va en el interés de todos? Bueno, tendremos que entender la democracia, ven ustedes, de una manera radicalmente distinta. Vamos a tener que decir, la democracia se trata de buscar la voluntad de la mayoría, ¿no? Se trata de sumar preferencias de modo de tener la mayor cantidad de gente satisfecha. Pero esas preferencias siguen siendo preferencias individuales sobre intereses particulares. Y lo que hacemos simplemente es sumarlo. Entonces, en una comprensión, el sentido de la democracia, lo que las instituciones democráticas necesitan hacer probable es que a través de la deliberación podamos identificar lo que va en el interés general. En la otra explicación, que yo diría es la que corresponde al liberalismo, y a su neoversión, desde luego, como pretender que a través de la deliberación podemos encontrar lo que va en el interés general es falso, contrario a la idea de finitud humana, etc., entonces tenemos que aceptar algo como lógica de la democracia, como finalidad de la democracia, una cuestión muy distinta, que es simplemente sumar las preferencias individuales. Y por supuesto, es que yo creo que uno no puede exagerar las consecuencias que se siguen de esto, porque si la ley es la suma de preferencias individuales, entonces una decisión legislativa es una imposición tan clara como cualquier otra imposición. Es un grupo, es un interés particular que se afirma en contra de otros. Y yo creo que esa comprensión de la ley, que hoy día, creo yo, bajo la Constitución que vivimos, la damos por sentada, y por eso toda la desconfianza actual con la ley, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ustedes lo habrán escuchado, se dice, es que la hoja en blanco puede llevar a que muchas cosas queden fuera de la Constitución, y eso, horror de horrores, quiere decir que van a quedar entregados a la ley, pero se dice como si quedar entregados a la ley fuera que queden entregados al poder totalmente arbitrario de lo que se llama hoy día mayorías circunstanciales. Esa es una ruptura radical con la tradición democrática. La tradición democrática siempre vio en la ley la garantía principal del ciudadano. La garantía principal es que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por la ley. Eso no quiere decir los derechos fundamentales están entregados a las mayorías circunstanciales y su arbitrariedad. No, al contrario, eso quiere decir que sea el principio de legalidad es la garantía del ciudadano. Pero hoy día, el punto donde nos deja la Constitución del 80, 30 años después, es un punto de radical desconfianza de la ley. Y eso, creo yo, por supuesto, uno puede expresarlo de maneras más académicamente articuladas o menos. Yo creo que en su sentido más profundo tiene que ver con esta cuestión fundamental. ¿Cuál es el sentido de la deliberación pública, etcétera? Otra cosa que me gustaría comentar respecto a lo que dice Felipe es esta diferencia que él tiene respecto del mercado. Mi frase que él cita es, en el mercado los individuos tienen el principio de libertad para causar a los demás cualquier perjuicio que no viola sus derechos. Yo creo que, la verdad es que cuando yo escribo esto, yo escribo algo que yo creo que es totalmente obvio, ¿no? Y lo explico ahí, ¿no? La competencia supone que yo puedo causar perjuicio. Por supuesto, por supuesto. Uno puede definir perjuicios como aquello que el otro tiene derecho a que no se le cause. Y en ese sentido, las partes no pueden causarse perjuicios, por cierto. Pero yo estoy pensando perjuicio en un sentido puramente económico. Las partes están
validadas para afectar los intereses de otro, en perjuicio de esos otros, en la medida en que eso no sea ilícito. Y por eso, de nuevo, ¿qué significación política tiene esto? Bueno, yo creo que tiene una significación política muy clara. En realidad una significación política y de realismo. A mediados del siglo XX, Karl Polanyi escribió un notable libro que se llama La Gran Transformación, en que él advertía de lo que él llamaba 3 mercancías ficticias, que son el trabajo, la tierra, el dinero. Él decía, estas 3 mercancías no pueden, estas 3 cosas no pueden ser tratadas como mercancías, porque en la medida en que se tratan como mercancías, el mercado se, por así decirlo, se desboca, ¿no? Y se destruye a sí mismo, destruye sus propias condiciones. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene contención, o el mercado bajo el capitalismo no tiene nada interno que lo contenga, precisamente por esto. Y yo creo que lo que yo llamaría neoliberalismo es esa fase del capitalismo en que el mercado perdió o dejó de estar sujeto a restricciones externas que venían fundamentalmente de la política. El estado de bienestar europeo es eso, es la política fijándole límites a lo que se puede comodificar. El trabajo no es una mercancía y por eso negociación colectiva. El dinero no es una mercancía y por eso políticas keynesianas, etc. Pero la crisis del estado de bienestar lo que significó fue la pérdida de la capacidad de la política de poner límites al mercado. Y entonces el mercado comenzó a comodificar de modo cada vez más radical estas 3 mercancías ficticias. El trabajo, la tierra y el dinero. Y vean ustedes dónde estamos. En términos de comodificación de la tierra, la comodificación de la tierra amenaza la subsistencia del género humano, nada menos. O sea, a ese punto de daño llega la comodificación de la tierra, mercancía ficticia. La comodificación del dinero, ¿para qué? Vamos a hablar de la crisis del 2008, que fue creada exactamente por eso, por transformar el dinero en una mera mercancía. Y la comodificación del trabajo llega a la precarización laboral. Es decir, ¿qué muestra eso? Muestra, por supuesto, que el mercado no tiene, precisamente no tiene, un principio de contención individual. Y por eso la política necesita tener un principio alternativo. Este principio alternativo es lo que se articula con la idea de derechos sociales. Los derechos sociales, y esto está para explicarlo en los términos en los que lo explicaba Theodore Marshall, un sociólogo inglés que articuló esta idea en una conferencia justamente famosa llamada Citizenship and Social Class, Ciudadanía y Clase Social. Él decía, el sentido de los derechos sociales es crear espacios de igualdad en contextos de desigualdad. Esto se logra por la vía, estas son sus ideas, por la vía de igualar el ingreso real a pesar de que haya, de modo de producir igualdad, aunque haya desigualdad de ingresos monetarios. ¿Cuál es la idea? Un sistema de salud, por ejemplo, que no funciona con una lógica de mercado, sino que funciona con una lógica de necesidad, de acuerdo a protocolos públicamente fijados. Entonces, todo el que tiene necesidad, o en las condiciones que esos protocolos fijan, la necesidad es el criterio de distribución. ¿Eso qué quiere decir? Las diferencias de ingreso monetario van a continuar existiendo, porque después de todo esto es capitalismo o socialismo democrático, en el sentido que democrático es compatible con el capitalismo. Las desigualdades de ingreso monetario van a continuar existiendo, pero no se van a manifestar en la esfera de la protección de la salud, porque en la esfera de la protección de la salud se organiza no con un principio de mercado, el principio de mercado vincula lo que cada uno recibe a lo que cada uno puede pagar, sino se articula conforme a un principio de igualdad ciudadana. Y lo mismo la educación, etc. ¿Y qué se soluciona con esto? ¿Cuál es el problema que se soluciona de este modo? Bueno, el problema que apunta precisamente Felipe. Por eso yo creo que Felipe va a terminar no siendo neoliberal luego. Y de hecho, Axel Kaiser, yo le he dicho a él que Axel Kaiser debe pensar que Felipe es medio socialista, es un criptosocialista. Porque una vez que Felipe Schoenberg dice que el consentimiento es imperfecto por la necesidad, es decir, una vez que él concede que la libertad tiene condiciones materiales, ¿no? Que para que las personas sean libres necesitan ver satisfechas ciertas condiciones materiales, entonces necesita decir que tener derecho a igual libertad es tener derecho a igualdad de esas condiciones materiales. No todas, esas. Y los derechos sociales son exactamente eso. Los derechos sociales son la garantía de las condiciones materiales de la libertad.
que debe ser garantizadas para todos por igual. Por ejemplo, un sistema educacional que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos y que entonces no distribuya oportunidades de desarrollo de la personalidad de acuerdo a la capacidad, a la familia o la capacidad de pago de la familia. Lo mismo para la salud, etc. Esa es la idea fundamental del otro modelo. Los derechos sociales, de hecho, son condición de integración social en una sociedad, en un contexto de una forma capitalista que precisamente, porque no tiene límite interno, lleva o empuja en la dirección de la desintegración y que necesita ser compensada mediante esferas o espacios de integración. Y por eso, creo yo, lo que nosotros tenemos 30 años después de un modelo neoliberal radical, y yo lo llamo un modelo neoliberal radical porque es un modelo que precisamente niega los derechos sociales y busca comodificarlos, precisamente organizar como un mercado la salud, la educación, la seguridad social, etc. La consecuencia de 30 años bajo un modelo neoliberal radical, bueno, es precisamente desintegración social. Eso es lo que hoy día nos afecta a nosotros los chilenos. Y lo que necesitamos son instituciones que produzcan integración social. Y esas instituciones son genéricamente caracterizadas, por cierto, aquí hay muchísimo más que decir, ¿no? Pero genéricamente caracterizadas, esas instituciones son derechos sociales. ¿Y derechos sociales por qué? Porque los derechos sociales crean un espacio en que un espacio público en que nos relacionamos en términos de igualdad ciudadana, porque son espacios articulados por esta idea de igualdad, de ciudadanía, versus los espacios privados que continúan existiendo, pero en otras esferas, que son espacios articulados por la propiedad privada y la desigual distribución del poder que la propiedad significa. Yo creo, para terminar haciendo la referencia al proceso constituyente, que todo el asunto de la Constitución tiene que ver con esto. Porque lo que nosotros tenemos hoy día es una Constitución que contiene el modelo que defiende Felipe. Es decir, este modelo neoliberal que comodifica derechos sociales, que niega estas instituciones de integración social y entonces que se desentiende del problema de la libertad imperfecta que habla Felipe. Porque para el modelo neoliberal no hay tal cosa como libertad imperfecta. Por eso, por ejemplo, no hay fomento de la acción colectiva de los trabajadores. Evidentemente, la acción colectiva de los trabajadores es una manera de compensar la libertad imperfecta que preocupa a Felipe. Evidentemente, fortalecer la acción colectiva de los trabajadores en vez de darle protección a través de la ley es enseñarle a pescar. Es que los trabajadores puedan defenderse a ellos mismos, ¿no? En vez de negarle su acción colectiva, que es la lógica del Estado neoliberal, negarles acción colectiva y darles alguna protección mínima a través del Código del Trabajo, una protección harto baja, pero mínima. Esa lógica, la lógica de una protección mínima que entonces no compensa, no asegura esas condiciones materiales de libertad y por lo tanto no asegura igual libertad, eso creo yo está inscrito en las características fundamentales del modelo chileno y está constitucionalizado. No está constitucionalizado, por así decirlo, con todas sus letras. No es que no hay ningún artículo que diga protégese el modelo neoliberal. Está constitucionalizado en la forma general que la Constitución da a la política, en particular en el Estado subsidiario. Termino con esto. Yo creo que Estado subsidiario, por supuesto, en términos de la discusión académica, tiene muchos significados y algunos de ellos son perfectamente rescatables y asumibles, etc. Pero en términos de la discusión constitucional chilena, Estado subsidiario quiere decir una cosa: neoliberalismo. Y neoliberalismo en un sentido muy preciso quiere decir comodificación de derechos sociales, es decir, transformación de derechos sociales en mercancías, es decir, negación de los derechos sociales como espacios de integración en el sentido explicado recién. Y esto se nota porque el Estado chileno, en cuestiones como salud, educación, seguridad social, su deber fundamental es el aseguramiento de las condiciones del mercado. No la realización de derechos sociales, el aseguramiento de las condiciones del mercado. Yo esperaría que la nueva Constitución reemplazara a ese Estado subsidiario por un Estado social cuyo deber fundamental sea realizar derechos sociales. Ojo, cuando digo que el deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado, no estoy inventando nada. Cuando se discutió en el gobierno pasado las condiciones de gratuidad universitaria, las condiciones de acceso a la gratuidad, una diferencia que en cualquier país comparable sería obvia, la diferencia entre financiar universidades estatales que existen para realizar derechos sociales y financiar universidades privadas que existen para realizar los fines de sus dueños, porque por eso son privadas,
diferenciar el acceso a la gratuidad según el tipo de universidad, estatal o no, fue considerado inconstitucional. ¿Por qué? Porque el deber fundamental del Estado no es realizar derechos sociales, el deber fundamental del Estado es mantener la condición de regulación generalmente igualitaria que permite el desarrollo del mercado. Yo diría, la nueva Constitución necesita, en términos sociales, de asegurar derechos sociales en este sentido genuino, como espacios de integración ajenos a la lógica de mercado, reemplazados por el principio de ciudadanía. Más hay que decir, pero ya no alcanzo, sobre la forma política que corresponde, ¿no? Que le dé realidad al principio democrático, que yo creo que es lo que se ha perdido en estos últimos 30 años. Pero ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Yo voy a aterrizarlo un poco después con las preguntas que les voy a ir formulando. Pero sin duda, un poco para dar cuenta de lo que hemos escuchado hasta acá, el contrapunto entre Felipe y Fernando se retrotrae a un contrapunto de discusión académica. Felipe ha escrito sobre el liberalismo libertario y derechos sociales, sobre la igualdad o el igualitarismo, dos perspectivas acerca de la justicia. Fernando le ha respondido en un artículo también sobre el mercado y los derechos sociales, y también en otro texto de los derechos sociales y educación. En realidad aquí tenemos una discusión que ha sido de índole académica, pero que hoy día queremos un poco también aterrizarla para todos los demás, y que podamos entrar a temas de fondo. Vamos a una discusión respecto, y aquí les voy a dar la palabra a cada uno para que me respondan, a ambos les voy a formular las mismas preguntas. Vamos a partir con Felipe para que luego conteste Fernando. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que el modelo actual está totalmente obsoleto o hay algo rescatable del mismo? ¿El estallido liquidó la legitimidad del modelo? Para Felipe primero y luego para Fernando. Vale, gracias. ¿Está Felipe por ahí? No lo veo. Bueno, si no es problema, voy a también aprovechar de referirme a algunas cosas que ya mencionó Fernando, bueno, y que de hecho también están vinculadas con la pregunta que me haces ahora, Marisol. Porque, claro, en el fondo si me preguntas si es que el modelo está obsoleto, y evidentemente yo estoy defendiendo el modelo, eso significa que yo creo que el modelo no está obsoleto, que de hecho yo creo que el modelo aún da de sí, digamos. Eso tiene que ver también con que, digamos así, yo no me identifico con algunas de las objeciones que me hace Fernando con respecto a la descripción del neoliberalismo o de lo que él dice, por ejemplo, de mi propia postura. Cuando yo digo que yo creo efectivamente que lo que llamé en mi presentación la utopía de la libertad y la utopía del reconocimiento son utopías heurísticas, digamos así, principios que debieran guiar nuestra acción política, eso no quiere decir que yo crea que sean simplemente verdad en abstracto y que no tenemos que hacer nada para realizarlo. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer, y es nuestro deber hacer cosas por realizarla. En lo que yo no estoy de acuerdo con él es, primero, en que el modo de realizarla sea el modo que él propone según su concepción particular de los derechos sociales, y en lo otro que yo no estoy de acuerdo con él es, digamos así, en los alcances de esa realización. Yo creo que esa realización, para decirlo con la metáfora kantiana, ¿cierto?, es una realización asintótica, es decir, no acaba nunca. Él, en cambio, me sabrá perdonar si es que lo estoy malinterpretando, ¿cierto? Pero él parece creer que nosotros efectivamente podemos suprimir o superar, digamos así, todas las formas de instrumentalización y de cosificación de los demás, ¿cierto? Y por lo tanto podemos superar definitivamente las patologías. Esa impresión me da a mí cuando yo leo al final del libro de Fernando la forma del derecho. Esa es una concepción que a mí me parece utópica, en un sentido, digamos, ya no como un mero ideal por el cual guiarse y orientar la acción política, sino utópica en el sentido ahora de estar persiguiendo una ilusión, de dejarse, digamos así, engañar por un espejismo. Luego, por ejemplo, claro, el mercado no tiene un principio de contención individual.
es que, a ver, los autores que él llama neoliberales que yo conozco, a ver, precisamente el mercado es un sistema y un mecanismo de autorregulación. Aquellos mecanismos, por así decirlo, que no se autorregulan, precisamente colapsan, se destruyen, digamos así. Y precisamente en aquellos mercados donde eso no ocurre, existen reglas para tratar de asegurar la libre competencia. De modo que, aún desde una perspectiva, digamos así, puramente neoliberal, tampoco es cierto que lo que se propone sea una suerte de mercado desatado que vaya a terminar en puros monopolios naturales. O sea, no es esa tampoco, digamos así, como la idea. Pero bueno, me podría referir a muchas cosas más, pero bueno, como contabas tú y con Fernando, ya hemos discutido en otras ocasiones. Él ya me advirtió muy generosamente que los libertarios me iban a terminar tachando socialista. Sí. Pero bueno, es un riesgo que, pero a ver, es un riesgo que se corre naturalmente desde el momento, un riesgo entre comillas, desde el momento en que se corre desde el momento en que se admiten que la libertad tiene condiciones materiales de ejercicio, pero es que eso es evidente. Y es más, yo ni siquiera dije que, por ejemplo, no debieran existir sindicatos. Obviamente hay distintos modos de suplir, por así decirlo, la libertad disminuida de aquellos que padecen necesidad o que están en situación de desventaja. Y ciertamente, por ejemplo, la existencia de sindicatos es una de ellas. Lo que pasa es que aquí hay ya problemas que son prudenciales, que a mí a veces, que a ratos tengo la impresión que Fernando quiere decidir a través de, digamos así, a partir de principios solamente. Por eso a mí no me convence la afirmación o la idea que él tiene de derechos sociales como derechos que necesariamente y en todos los casos deben ser provistos, digamos así, fuera del mercado. Bueno, pero en fin, ese tipo de cosas supongo, tenemos un texto pendiente, así que aprovecho de recordarle aquí a Fernando ahora públicamente que tenemos calma, porque me ha tramitado con el asunto, aprovecho ahora de acusarlo públicamente. Bueno, pero volviendo a la pregunta que me hiciste, porque bueno, yo creo que obviamente hay un cansancio, por así decirlo, del modelo y eso es inevitable. Por una parte, por la cantidad de años, por así decirlo, que ya tiene el modelo y evidentemente los problemas sociales asociados a su funcionamiento van a crear descontento hacia él. Por otra parte, un modelo neoliberal, digamos así, evidentemente es un modelo que resulta para la gente y para la ciudadanía, con el que resulta difícil identificarse. Si yo sé eso, por ejemplo, autores como Hayek se dan cuenta de eso, de que un sistema de mercado es un sistema difícil de entender, que impersonal, en el que la gente no se, o tiene grandes riesgos, corre grandes riesgos de no identificarse con los resultados del mismo, bueno, en fin. Entonces, evidentemente en un sistema así va a haber descontento, sobre todo cuando, por ejemplo, el crecimiento económico ya no es el crecimiento de años anteriores. Pero yo no creo que, por así decirlo, el modelo esté agotado, primero por lo que decía antes, porque el mercado en efecto es un espacio de libertad individual, aun cuando solo sea realizado imperfectamente, aun cuando el Estado tenga que socorrer a aquellos que se encuentren en un estado con voluntad disminuida o cosas por el estilo, ¿cierto? Y de hecho la prueba de que el mercado es un espacio de libertad, por así decirlo, y de realización individual, se aprecia precisamente en aquellos lugares. Yo no estoy diciendo que Fernando proponga esto, ¿cierto? Simplemente acá quiero hacer una contraposición. En aquellos sitios donde ya no hay mercado. Y el mercado también es una forma descentralizada de tomar decisiones. Y con respecto, había un aspecto de la pregunta que era sobre la violencia o sobre... No, si el estallido liquidó la legitimidad del modelo. Si tú crees que a consecuencia del estallido uno pudiera asumir esa postura. A ver, bueno, lo que pasa es que está por verse también qué es lo que sucede, porque evidentemente es obvio que hay un cierto descontento, pero saber en qué se traduce ese descontento, de qué modo
ya es otra cuestión, digamos así. Ahora, bueno, evidentemente ya estamos embarcados en un proceso constituyente y yo creo que, bueno, todavía no, pero yo creo que probablemente vamos para allá, ¿cierto? Y yo creo que de lo que se trata ahora, por lo menos digamos así, para gente que piensa como yo, es tratar de rehabilitar, por así decirlo, la legitimidad del modelo, de modo que, como le dije antes a Fernando cuando recién empezamos, se reencarne en una nueva constitución. Ok, Felipe. Yo tengo varias preguntas, pero voy a tener que dejarlas un rato. Me acordé del panadero, las panaderías de los barrios, y el tema de cómo vamos a renunciar, cómo podemos renunciar al progreso económico. Tú no estás dispuesto a renunciar al progreso económico, pero... Por ejemplo, lo último. Por ejemplo, a Fernando, Fernando quiere desvincular la provisión de mercado de lo que él llama los derechos sociales. Pero evidentemente para que eso sea posible, es necesario contar con muchos medios. Dicho de otra manera, si alguna vez eso llega a ser posible en este país, va a ser porque antes hubo neoliberalismo, que enriqueció y que creó las condiciones, creó la riqueza necesaria para que eso existiera, digamos. Entonces, aún aquellos que defienden un estado de bienestar keynesiano, como al que se refiere Fernando, me parece a mí que debieran ser al menos lo suficientemente conscientes de que un estado de ese tipo es un estado que es muy caro. De hecho, yo creo que probablemente nosotros no estamos en condiciones de pagarlo, aun cuando, no sé, hiciéramos una redistribución total a lo bestia, como dirían los españoles, de modo que la misma viabilidad de ese tipo de estados depende de que siga habiendo prosperidad, crecimiento económico y cosas por el estilo. Los estados de bienestar son muy caros. Bueno, y no creo que los recursos siempre hayan existido, como me pone alguien ahí. Bueno, ok, no te preocupes, después vamos a retomar eso. Quiero escuchar a Fernando respecto al modelo actual, Sí, Fernando. sí. Yo aquí veo una posición, obviamente, de defensa del principio de subsidiariedad por parte de Felipe. Yo no sé si tú lo que estás defendiendo aquí es un estado de bienestar, de derechos sociales, como le llamas, Fernando, pero el modelo que tenemos hoy día instalado, ¿tú crees que hay algo rescatable? A ver, yo creo que la filosofía central del modelo es... a ver, el modelo tiene muchas dimensiones. Estamos ahora nosotros discutiendo una, que es bien importante, no es cualquiera, está bien, pero es una, ¿no? También tiene dimensiones en cuanto al modelo de desarrollo económico, tiene dimensiones en cuanto a las formas de representación política, etc. Estamos discutiendo ahora derechos sociales. Derechos. En términos de derechos sociales, el modelo, creo yo, se basa en negar la relevancia de la creación de espacios de igualdad. Piensen ustedes en el sistema educacional antes de la ley de inclusión. Yo creo que la ley de inclusión le introdujo un principio distinto, pero eso podremos discutirlo después, si les interesa. Antes de la ley de inclusión, en que había selección, educación provista con fines de lucro y copago, no había, noten ustedes, la finalidad del sistema de educación, de la educación pública o públicamente financiada, no era asegurar que las oportunidades de desarrollo de la personalidad tendieran a distribuirse igualitariamente, de modo tal que pudiéramos calificar de patología el caso de que eso no se lograra. No. La lógica era completamente distinta. Era darle a quien no puede comprar en el mercado una provisión mínima. Y sobre esa provisión mínima, cada uno vería qué se puede comprar en el mercado. Es decir, era parte de la lógica estructural del sistema la negación de la relevancia de la igualdad y su reemplazo por la idea de la pobreza. Eso, diría yo, en términos sociales, eso es el modelo. Eso es lo que yo llamo, cuando hablo de modelo neoliberal, es un modelo que mercantiliza derechos sociales y por lo tanto, está bien, es neoliberalismo con rostro humano, está bien, porque un neoliberalismo totalmente descarnado diría, bueno, si usted no puede pagar educación, se queda sin educación, malaya. Ya, está bien. Ni los economistas de Chicago llegaron tan lejos. Entonces, es un neoliberalismo con rostro humano. Ese rostro humano consiste en atender a la provisión pública o públicamente financiada
de ciertos mínimos en salud, en educación, en seguridad social. Y sobre eso que se manifieste toda la desigualdad de ingresos monetarios. O sea, precisamente no se trata de crear espacios donde el ingreso real se divorcie del ingreso monetario, para decirlo en los términos que yo explicaba antes de Marshall. Eso es lo que yo llamo el modelo. Y ese modelo lo que produce, entre muchas otras cosas que se puedan decir de él, es desintegración social. Porque no tiene estos espacios o momentos de integración social. De hecho, yo creo que hoy día, para nosotros los chilenos, lo único que nos une como chilenos y chilenas es el hecho, ojo, el hecho, solamente el hecho de que vamos todos a votar, o todos podemos ir a votar, y la roja, la Selección Nacional de Fútbol. ¿En qué otro espacio nos encontramos todos como chilenos? Ya no es la escuela pública, en algún momento fue la iglesia, pero ya tampoco lo es. Entonces, hoy día yo creo que espacios de integración no existen. Y eso, creo yo, ha ido haciendo crisis. De hecho, mi interpretación es que yo creo que desde el año 2006, con el movimiento pingüino, empieza a surgir una demanda cada vez más fuerte de transformación precisamente de esto. Vean ustedes por dónde empezó: educación secundaria. Y después se reiteró, ¿no? 2009. Y después 2011, educación superior. Y después fue seguridad social. Y después, bueno, antes del 2011, ojo, fue Hidroaicén, ¿no? O sea, recursos, quienes recuerden eso, porque veo algunas caras muy jóvenes que probablemente el 2011 todavía no estaban muy... Pero parte del rechazo a Hidroaicén era la comodificación de la tierra, la comodificación de este valle del río Báquer, que en la mentalidad del santiaguino, y hubo mucha mofa por esto, por supuesto, en la mentalidad del santiaguino es sagrado, y sin embargo hasta allá llega el capital y lo destruye. Esa era la idea también. Entonces, después educación, después seguridad social, las enormes marchas contra Noma AFP, después el movimiento feminista, yo creo que va todo en la misma dirección. Entonces, yo creo que efectivamente, a estas alturas, nosotros estamos al final de un proceso de deslegitimación política y social. O sea, el modelo político de la Constitución del 80 y el modelo de negación de derechos sociales en que consiste, hoy día yo creo que está totalmente desacreditado. Es incapaz de producir su propia legitimación. Y lo que produce es, bueno, deslegitimación. Es cosa de ver cuánto aprecio hoy día existe por los parlamentarios, por los partidos políticos, por todo lo que representa el modelo constitucional. Y por eso creo yo que era inevitable esta cuestión. Yo dije, me permito recordar, yo dije el 2013, a lo mejor algunos de ustedes lo recordarán y me perdonarán la autorreferencia. El 2013 yo dije que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas, porque estaba diciendo exactamente esto que ahora, o sea, que estamos viendo ahora. Podría haber sido dicho de otra manera, lo podría haber dicho: el problema constitucional se va a solucionar antes o después de que estalle. Se intentó solucionar antes de que estallara. La última oportunidad fue el proceso constituyente de Bachelet. Eso fracasó por múltiples razones. Y entonces estábamos obligados a esperar a que estallara para solucionarlo. Y eso es lo que espero yo que podamos hacer con el proceso constituyente que empieza el 25 de octubre. Una cuestión mínima a las otras observaciones de Felipe sobre la otra discusión. A mí me llama la atención que Felipe me acuse primero de abogar por un socialismo que no conocemos, porque solo se develará en su momento, y ahora me acusa porque yo creo en una versión de los derechos sociales que podrían realizarse plenamente en un día y ya, que en cambio él cree que la realización es una cuestión constante que no se va a acabar nunca. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo, es una realización constante, no se acaba nunca, y por lo tanto lo que uno necesita no es tener una descripción completa del punto de llegada, porque la descripción del punto de llegada o el punto de llegada se va redefiniendo a medida que uno avanza. Lo que uno necesita es un criterio que sirva como una brújula, es decir, que le permita a uno saber en qué dirección se está moviendo, para poder distinguir, que yo creo que fue el gran problema de la concertación, poder distinguir cuando se mueve en la dirección correcta de cuando se mueve en la dirección incorrecta. Yo creo que la idea de derechos sociales, o la idea de socialismo que yo defendí a partir de ella, cumple esa función, la de una brújula, y la brújula no describe el punto de llegada, ese es todo el punto. La brújula solamente me sirve para saber si me estoy moviendo en la dirección correcta o incorrecta. Eso es lo que necesitamos. Fernando, ahí tú te refieres un poco, o sea, lo que tú te estás refiriendo de nuevo es la progresión marshalliana a la que tú haces mención en tu libro, que en definitiva que dices que a Felipe le falta un paso nomás, y que llegó hasta ahí, y le faltó llegar al final, ¿no? Al paso. Bueno, por eso se paró enfrente a lo que él ve como un precipicio y hizo así como... Claro, la teoría de Marshall quedó estancado. Pero a propósito de esto y de los derechos sociales, ¿cuáles son los derechos sociales que tú integrarías o que a tu juicio deberían estar consagrados en la nueva Constitución? La pregunta es para los dos. ¿Qué derechos sociales deben estar sí o sí
en la nueva Constitución? Démoslo vuelta ahora para que Felipe pueda Felipe. responderme. Porque si va parte del siempre primero es unfair. Así Sí. aprovecho de decir que tiene razón, Felipe. Tenemos un texto conjunto que está cocinándose, que él, por cierto, como buen liberal, respetuoso de sus contratos, ha producido su parte y que yo estoy en deuda, lo reconozco. Como buen socialista. Muy Bueno, bien. Bueno, tenemos también un proceso constituyente en curso, o sea, eso lo abogo por mi parte. Sí, sí. Felipe, ¿qué derechos sociales deberían ir en...? Vale, bueno, sí, después ya dejaremos para otro el resto de la discusión, porque si no, no vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde. Está muy interesante, que los he a ver, seguido. A ver, pero qué sé yo, el derecho a la educación, a ver, lo que pasa es que la Constitución actual tiene derechos sociales, no los tiene del modo en que Fernando quiere que estén, pero no es el caso, digamos así, de que en nuestra Constitución no existan derechos sociales y que la subsidiariedad se limite a una subsidiariedad meramente negativa o cosas por el estilo. De hecho, por ejemplo, el sistema de educación público en Chile, digamos así, existe desde antes de que se introdujera la gratuidad en Chile, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y cosas por el estilo. De modo que no es el caso que la Constitución del 80 no consagrara derechos sociales, no los consagra del modo en que Fernando quiere que estén consagrados, que es diferente. O sea, perdón, él se refiere a que no hay acceso, digamos, al recurso de protección, por ejemplo, en materia de educación. ¿Que no hay qué, perdón? Que no se puede interponer un recurso de protección cuando hay una afectación al derecho a educación, por ejemplo. Eso lo plantea Fernando en su momento. Ya, claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que, ya, supongamos establecemos o se establece un recurso de protección en el caso de que alguien no tenga educación o no haya... Al final, digamos, si yo en una constitución puedo consagrar ese tipo de cosas, pero si yo no tengo los medios para hacer efectivo ese derecho, al final eso se va a convertir simplemente en papel mojado, ¿me explico? O sea, esto obviamente no quiere decir que yo no quiero que no exista el derecho a la educación o que no sea efectivo el derecho a la educación. De hecho, yo creo que en Chile estábamos avanzando progresivamente hacia un estado de bienestar y de hecho ni siquiera es el caso de que la derecha haya defendido un estado subsidiario en un sentido meramente negativo. De hecho, los programas presidenciales, qué sé yo, del presidente Piñera también tenían medidas de apoyo a la clase media. Entonces, yo de hecho creo que estábamos en una progresión hacia un estado de bienestar. Ahora vamos a ver si luego con el correr del tiempo, y va a depender también, porque al final esto es así también y la facticidad impone también sus limitaciones. Ahora eso también depende del PBI que tenga uno, digamos así, de la cantidad de medios disponibles para financiar ese tipo de cosas. Porque yo, claro, en Argentina en teoría tienen un estado de bienestar, pero en Argentina tienen un 40 y tanto % de pobreza ya. De modo que, claro, que hayan bienes, derechos sociales, sí, naturalmente. Tal como ya existen en la Constitución de ahora, que existe derecho a la educación, a la salud, me parece muy bien, la seguridad social. Ahora, claro, el problema también es luego cómo realizamos ese tipo de derechos. Y yo creo que esa es una discusión que no se puede perder de vista, digamos. Ahí yo creo que ahí está el punto al que yo quiero llegar. Fernando, tu Sí, opinión al respecto. Yo no creo que lo que sea importante tratándose de derechos sociales sean recursos judiciales. ¿No? Precisamente porque yo creo que los derechos sociales son acerca de la organización de esferas como la educación, la salud, conforme a un principio de ciudadanía y no de mercado. Y eso no lo puede hacer un tribunal. Por cierto, eso no quiere decir que una vez que se crean esos espacios, o que en esos espacios hay regulaciones que dan derechos individuales que pueden ser reclamados judicialmente. Estoy pensando en las mujeres que hace 10 o 15 años todavía tenían que ir a tribunales a impugnar las decisiones de sus establecimientos que las expulsaban cuando en tercero o cuarto medio se embarazaban. Eso, por cierto, o sea, yo creo que eso, por cierto, ¿quién podría decir que ese derecho no es judicialmente ejecutable? Yo creo que los derechos sociales, o sea,
Cuando preguntamos cuáles son los derechos sociales, nos estamos preguntando cuáles son las condiciones materiales de la libertad. Y yo creo que las condiciones materiales de la libertad no son un concepto que sea dado por una teoría. Yo creo que es un concepto que es situado históricamente. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros pensamos que parte de las condiciones materiales de la libertad es la educación hasta la educación superior. Cuando se dictó la ley de educación primaria fue una cosa distinta, ¿no? Entonces yo creo que van cambiando, no hay un concepto de derechos sociales que valga de una vez por todas. Hoy día yo creo que, y precisamente porque se trata de, esta también es una frase de Marshall, que el punto de llegada está siempre un poco más allá, que es lo que yo le comentaba a Felipe antes. Entonces, hoy día yo creo, y este es un juicio situado, es una opinión situada mía sobre mi interpretación del mundo que me rodea, ¿no? En el mundo que me rodea, yo pondría entre esas condiciones materiales de la libertad, educación, salud, vivienda, que no está, seguridad social. Por razones que tienen que ver con el origen de la noción de derechos sociales, sindicatos, o sea, regulación laboral también está ahí, ¿no? Y por cierto, yo pondría también entre esas esferas de creación de espacios de igualdad mediante el uso de poder político, la participación de la mujer en espacios públicos y privados de poder. Ya. Vamos a llegar ahí. Justamente a propósito de eso, ¿qué oportunidades creen ustedes que tienen las demandas de las mujeres y de las minorías sexuales para realizarse en el modelo que cada uno propone? ¿Cómo crees tú que puede realizarse entonces la demanda de la mujer y las minorías sexuales en el modelo que propones tú, Fernando, y en el modelo que propones tú, Felipe? Bueno, yo ya he citado varias veces una frase de Schumpeter que dice que el feminismo es un fenómeno eminentemente capitalista. Yo sé que esta es una frase que puede resultar muy odiosa para muchas feministas, pero me parece que tiene un punto de verdad, un punto de razón. Me parece que, digamos así, el discurso, por ejemplo, de gente como Judith Butler, a la que le respondió, a mi juicio, muy convincentemente Nancy Fraser, acerca de que el capitalismo necesita del patriarcado para reproducirse. Nancy Fraser le dice a la Judith Butler que eso es falso, que no necesita un sistema heteropatriarcal para reproducirse, que el capitalismo en ese sentido es mucho más versátil, digamos, de lo que esperaban o de lo que esperan las feministas, digamos así, o esperaban ciertas feministas. A mí me parece que eso es cierto, y me parece que el mismo curso, digamos así, que han seguido las sociedades occidentales, o si ustedes quieren, las sociedades neoliberales, es un ejemplo de ello. Yo cito mucho también, cuando me preguntan sobre este asunto, precisamente un poema de Pedro Lemebel, que está en el Manifiesto por mi diferencia, en que él le reprocha a sus correligionarios del Partido Comunista su homofobia y le dice, en Nueva York los maricas se besan en la calle. Sí. Y eso tiene que ver precisamente, esos son efectos, por decirlo, que se producen en sociedades con sistemas de mercado, digamos así, ya avanzados o mercantiles, en donde precisamente hay como espacios, o florecen espacios que antes no existían para la expresión de la subjetividad. Eso pasa también en las sociedades capitalistas, de modo que, bueno, en todo caso quiero separar capitalismo y liberalismo porque no son lo mismo, pero lo digo porque, bueno, ya como que se habla del neoliberalismo y tienden a identificarse esas dos cosas, pero a mí me parece que una sociedad en la que hay libertad y se reconoce esa libertad, eso significa reconocer la libertad en todos los distintos aspectos, en todas sus distintas dimensiones, y en ese sentido me parece que evidentemente, pese a las apariencias, digamos, un sistema como el nuestro tiende precisamente a horadar, a socavar las condiciones de un sistema patriarcal. Eso incluso sucede a despecho, por así decirlo, de quienes defienden el mercado. Sí, yo sé que naturalmente
la derecha es hegemónicamente conservadora, si eso yo lo sé, yo en eso no me engaño, digamos. Claro, el punto es que nadie sabe para quién trabaja. Ellos crean condiciones para la modernización del país y esa modernización termina socavando su propia agenda, digamos así, conservadora. Sí. Cosa que, como yo he dicho en alguna ocasión, celebro por otra parte. No, está bien. Sí. Em, Respecto de la posición de las mujeres, yo te decía, y también de las minorías sexuales en el modelo del neoliberalismo, ¿tú ves que se pueden desarrollar entonces plenamente? Eso es lo que También, planteamos. de hecho, hoy en día en el feminismo hay una discusión muy intensa entre, si el feminismo se ha dado toda la vuelta, hay un feminismo que nuevamente es conservador, pero de izquierda al mismo tiempo, que trata a Judith Butler como una autora neoliberal. A Judith Butler como una autora neoliberal porque, digamos así, Judith Butler lo que reivindica en último término son formas de, ella no lo dice así, pero de libertad individual y, digamos así, el derecho a autodefinirse. Entonces ven eso como una expresión del neoliberalismo, de expresión de la propiedad sobre el propio cuerpo, aunque ella nunca hable de esa manera. No, ella nunca habla de esa manera, pero la acusan de neoliberal. Esa acusación tiene que ver precisamente con el hecho de que, digamos así, es lo que lo que le dice Nancy Fraser, ¿cierto? Un sistema capitalista no necesita ser patriarcal, y sobre todo no necesita ser heteropatriarcal. Claro. En Por todo eso, caso, sí. En por todo eso caso, Nancy Fraser, por eso, digamos así, ahora la Judith Butler se está convirtiendo en el objetivo, digamos así, de las feministas TERF, creo que se llaman, que son aquellas que son nuevamente naturalistas, esencialistas, es decir, que defienden posturas que antes eran conservadoras, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso precisamente es una prueba palmaria de que... Bueno, del punto que estaba diciendo. No, simplemente eso. O sea, no, está bien. A ver, yo creo que Judith Butler plantea en El deshacer el género, que el texto que más se ha conocido de ella, una postura, en mi impresión, que tiene que ver más bien con la teoría queer o con la idea de sacar la hegemonía o plantear la hegemonía de la heterosexualidad como claro, hegemónica en el mundo, ¿no? Así que claro, pero la pregunta es ahora si la teoría queer tiene potencial revolucionario para desbancar el capitalismo. Bueno, Foucault, también tú lo mencionas por ahí, también se han interpretado algunas cosas respecto a Foucault que no corresponde mucho. Yo creo que Nancy Fraser lleva razón en esa discusión con la Judith Butler. Pues. Que ella subestima las capacidades, digamos así, de las sociedades capitalistas para adaptarse a las demandas del género y su dependencia, por así decirlo, de esquemas patriarcales. Yo creo que en eso Nancy Fraser, que también es de izquierda, digamos, tiene razón. Okay. Bueno, gracias, Felipe. Fernando, ¿qué piensas tú respecto de esta misma pregunta? ¿Qué oportunidades tienen las demandas de las mujeres y las minorías sexuales para realizarse en el modelo que tú propones? Yo creo dos cosas. Una, creo que siempre, en todo momento, hay una demanda que se hace central en el sentido de que empuja o tira a otras, ¿no? Por eso yo creo que el éxito, la irrupción del movimiento feminista significó también un avance para las demandas de, por ejemplo, personas con integración de personas con discapacidad, minorías sexuales. ¿Por qué? Porque son demandas que en algún sentido se entroncan a la demanda principal y sin ánimo de instrumentalización, se aprovechan de ella, ¿no? O sea, la irrupción normalmente no solo beneficia a la misma demanda que irrumpe. Yo creo que hay alguna conexión entre la demanda por educación pública gratuita y de calidad y la cuestión de pensiones, por lo mismo. Eso es una cosa que yo diría. Ahora, yo no tengo ningún problema
en admitir, o sea, no es admitir, es en la idea que por lo demás es una idea bastante común dentro del pensamiento socialista, de que el capitalismo es una fase anterior al socialismo, es decir, que el socialismo requiere un momento de acumulación capitalista o de capitalismo, ¿no? Esto lo decía Felipe a propósito de que el socialismo supone neoliberalismo. Bueno, si le ponemos en vez de neoliberalismo capitalismo, diría Felipe no está diciendo nada nuevo, está de nuevo, en realidad, demostrando su genuina filiación, aunque él la niega. O sea, esta idea es una idea que ha estado siempre, ¿no? La de que el capitalismo supone una capacidad, un aumento en las capacidades de las fuerzas productivas, del desarrollo de las fuerzas productivas que, en fin, o sea, no hay nada, no debería sorprendernos. Y yo creo también qué pasa con estas demandas. Y aquí, por ejemplo, yo quiero ilustrarlo. O sea, yo creo que este es un modelo que genera demandas que él mismo no puede satisfacer. Y por eso también yo creo que hay una lógica en que haya hecho crisis. Y yo creo que ilustrarlo con una observación que ha hecho Carlos Peña alguna vez, pero que nunca le da nunca llega hasta la conclusión final, porque él dice las clases marginadas o los marginados fueron incluidos mediante el consumo, incluso en educación. Y entonces, una de las características actuales es que la cantidad, no tengo idea cuál es la cifra, pero es muy alta la cantidad de estudiantes que son primera generación en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un éxito del modelo que ha sido capaz de expandir. Pero el problema es que, y esto lo dice él, esto es él hablando, no yo, el problema es que cuando quienes estaban excluidos son incluidos mediante el consumo, se dan cuenta de que la inclusión mediante el consumo no es inclusión. Es decir, que cuando ellos pueden llegar a tener un título de abogado, por el hecho de que ellos pueden llegar a tener un título de abogado, el título de abogado ya no significa lo mismo que significaba antes, ¿no? Digo, de abogado o un título profesional, etc. Yo creo que ese es un ejemplo. Está bien, sí, el sistema produce inclusión en ese sentido, mediante el consumo, pero esa es una inclusión que se devela falsa. Y por eso, el propio éxito del sistema es su erosión, su propio éxito, creo yo, erosiona sus condiciones de reproducción, y por eso yo creo que llevamos, o sea, eso explica una cuestión que a mí me sorprende que no esté en el punto 1 de análisis, por todas las personas que dicen, miren lo exitoso que ha sido en términos de las cifras los últimos 30 años, y a pesar de todo este éxito, la deslegitimación del régimen que lo hizo posible es total. Y entonces cuando uno pregunta, ¿y por qué se deslegitimaron? Uno escucha razones, no, lo que pasa es que Corpesca, no, lo que pasa es que Soquimich financiaba. Está bien, eso por supuesto que es grave y todo, pero estamos hablando de la deslegitimación completa de un modelo que habría producido la mayor prosperidad en la historia de Chile por algunas conductas impropias e ilícitas, de hecho, de algunos políticos. O sea, hay una desproporción tan grande entre las causas y la consecuencia que es evidente que la causa no es esa. Y yo creo que la causa es que este modelo, bueno, esto tampoco tiene nada de nuevo, desata fuerzas que después no puede contraer. Ok. Y bueno, respecto a los pueblos originarios y la nueva constitución, ¿qué opinión tiene Felipe? ¿Cómo los podríamos, cómo ves tú el problema de esta discusión? Yo les daría un reconocimiento constitucional. No veo un problema en darles un reconocimiento constitucional. Ahora, bueno, si puedo volver sobre el punto que estaba hablando Fernando recién. Sí, ciertamente siempre se dice que el capitalismo es como una fase previa del socialismo. Claro, pero desde ese punto de vista ahora uno podría decir que el neoliberalismo es la fase posterior precisamente al fracaso del socialismo. Tú dices a la inversa. Claro, porque en el fondo, para ponerlo en términos muy crudos, uno podría decir, bueno, el estado de bienestar puede funcionar en la medida en que es una combinación de socialismo, digamos, con capitalismo, ¿cierto? Pero mientras más avancemos en dirección al socialismo real, y por esto yo no soy socialista, pese a que Fernando quiere hacerme... No, yo no quiero, yo estoy simplemente diagnosticando. O pese a que el médico no quiere que el paciente esté así. Pese a que él dice que yo lo soy, pero que no quiero admitirlo.
es que Socialdemócrata. si uno va en esa dirección, digamos así, y se vuelve más puramente socialista, lo que va a ocurrir es que van a empezar cosas que nosotros ya hemos visto, digamos, en otras sociedades. Por eso la desaparición del mercado, la reducción de los espacios del mercado, tiene un costo también en términos de ejercicio de la libertad. Lo que pasa es que yo entiendo que el socialismo es una filosofía política que busca la emancipación del hombre, del ser humano. Eso yo naturalmente lo entiendo. Yo no creo que el socialismo sea gente mala. Nada por el estilo. Obviamente es una filosofía como el liberalismo que busca la emancipación de los hombres, digamos. Y acá digo hombres y mujeres, o en términos masculino inclusivo del español, ¿cierto? Pero, digamos así, yo creo que esa dirección no debe ser tomada, en último término, porque el socialismo, y por eso después existió el neoliberalismo, no da con los medios para llevar a cabo esa emancipación que ansía. Bueno, eso básicamente, pero con lo de los pueblos originarios sí, yo les daría un reconocimiento constitucional. A ver, en general, supongo que podría ser que, dada sobre todo la deuda histórica que tiene el Estado de Chile y que tenemos los chilenos para con los pueblos originarios, deberíamos probablemente también dar, qué sé yo, escaños reservados en el proceso constituyente. Yo ese tipo de cosas me parece que no son, o sea, que pueden ser, digamos, dada la historia que nosotros tenemos ahora. Claro, creo que idealmente lo que debiera sancionarse, digamos así, es la igualdad ante la ley y todo ese tipo de cosas. Pero claro, entiendo que por razones históricas y por deuda histórica debe hacerse algo de ese tipo. Más allá del reconocimiento, del puro reconocimiento en el texto, ¿cierto? Quizás eso también, digamos así, podría contribuir a solucionar un problema que por otro lado parece ser bastante insoluble. Ok. Fernando. A ver, sí, una respuesta rápida a la otra cuestión y después lo original. Esto es como una discusión de fondo que está como pasada. Tienen que terminar ese libro, Fernando y Felipe, tienen que terminar el libro. Estamos como Felipe y yo tratando de pasar de contrabando esta otra discusión, aunque las preguntas van para otro lado. Así veo. Así que yo les pido disculpas. Yo no tengo problema en aceptar que el neoliberalismo es la consecuencia de la crisis del estado de bienestar y en ese sentido es post-socialdemócrata. Y hay una manera muy clara de notar el problema. Y por eso yo creo que el socialismo tiene que hoy día ser pensado como un socialismo post-neoliberal. Es decir, tiene que dar cuenta de lo que el neoliberalismo solucionó a su vez. Y por eso yo diría el socialismo de Felipe, el socialismo que Felipe no quiere aceptar, es un socialismo que por falta de imaginación, porque él cree que define el socialismo cosas que son encarnaciones concretas y que hay que, ejemplo, cuando se surge, o sea, cuando se desarrolla la idea de derechos sociales universales, fundamentalmente a través de servicios públicos, o sea, a través de estatización, ¿no? Precisamente la exclusión del mercado ahí adoptaba la forma de un servicio público que ofrecía el mismo servicio en iguales condiciones a todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, en la esfera del consumo, el problema que por ejemplo, la General Electric enfrentaba era que tenía que producir una lavadora para cada familia norteamericana, ¿no? Y cuando el problema que una compañía como la General Electric tiene es que necesita producir una lavadora para cada familia norteamericana, la solución es muy simple. Se diseña una lavadora fácil y barata y se aprieta print, o sea, se produce en masa la misma lavadora para todos y todas las familias van a estar felices de tener la misma lavadora, aunque sea la misma porque tienen lavadora. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esto, por supuesto, es una de las dimensiones de la crisis del estado de bienestar, no es la única, es una. Lo que ocurrió es que, ¿qué pasa cuando la General Electric se encuentra con que ya todas las familias norteamericanas tienen su lavadora? Entonces, ahora empieza a producirse diferenciación a través del consumo, cosa que hoy día se nota más que nada, creo yo, en los celulares. El celular que uno tiene no es solamente un aparato para llamar o para recibir mensajes. El celular que uno tiene es una forma de individuación. Y entonces se produce una contradicción entre la lógica igualitaria y homogénea
que sigue caracterizando a los servicios públicos y la experiencia del consumo. Y entonces el ciudadano, el consumidor en realidad, encuentra en la esfera del consumo la libertad y posibilidades de individuación que no encuentra en la esfera de los servicios públicos. Eso yo creo que es un problema, por supuesto. Y yo creo que pensar hoy día, volver a derechos sociales universales que corresponden a un momento en que la experiencia del ciudadano o ciudadana en la esfera del consumo era totalmente distinta que la actual, es imposible. Y en ese sentido, yo creo que hoy día uno tiene que pensar los derechos sociales dando cuenta de esto. Por eso la manera en que yo lo he hecho, no es la única, por supuesto, es pensar que los derechos sociales no suponen, por eso es tan importante, mejor dicho, distinguir qué es lo que implican los derechos sociales y qué es lo que no implican. Los derechos sociales implican descomodificación, sacar al mercado. No implican provisión estatal a través de un servicio público homogéneo. Entonces, por ejemplo, hay espacio para un régimen de lo público que es compatible con diferenciación en la medida en que esa diferenciación no afecte aquello a lo cual los ciudadanos tienen derecho. Ese espacio de igualdad asegurado. Pero entonces, que el socialismo que hay que pensar hoy día tiene que ser un socialismo post-neoliberal y no la pretensión de volver a una forma pre-neoliberal, a mí me resulta evidente. Y por supuesto, también es un socialismo que tiene que darse por enterado de que la abolición del mercado produjo pérdida de libertad y entonces que en alguna dimensión debidamente sopesada, el punto hayekiano de que la libertad económica y la libertad política están vinculadas, tiene que ser tomado en cuenta también. Nada de eso debe ser negado. ¿Por qué habríamos de negado? No es que uno sea obtuso, ¿no? Eso es verdad, hemos tenido experiencias de eso, pero eso no quiere decir que uno tenga que entregar, o sea, que uno tenga que abandonarlo todo, ¿no? Y abandonar precisamente lo que es importante junto con lo que no es lo principal. Respecto de los pueblos originarios, yo diría una cuestión muy simple. Creo yo que esa es una de las deudas más increíbles que tiene la política de los últimos 30 años. Es decir, por 30 años, está bien, en algún sentido podríamos decir por 200, pero la discusión ahora es de la política de los últimos 30 años. Por 30 años ha habido una demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, especial, aunque no únicamente el pueblo mapuche, y han sido 30 años de indiferencia indolente en cuanto al contenido político de esa demanda. No en cuanto al contenido social o en cuanto a la represión, pero en cuanto al contenido político de esa demanda, lo que ha habido ha sido indiferencia indolente. Y eso, por supuesto, no ha sido gratis. Ha llevado a la creciente agudización del conflicto. Y entonces no es raro, y fíjense ustedes lo que ocurre, cada cierto tiempo hay huelgas de hambre, y nosotros nos enteramos, pues las huelgas de hambre se hacen tema cuando llevan ya 100 días. No, o sea, tienen que pasar 100 días, tiene que estar al borde de producirse la muerte de un huelguista de hambre para que la huelga de hambre sea tema. Y entonces, en algún momento, perfectamente eso podría pasar y eso podría significar un agravamiento irremontable, irreversible del conflicto. Yo creo que eso es una irresponsabilidad política máxima. Yo dificulto que la nueva Constitución no vaya a significar un avance considerable. En eso yo esperaría que la nueva Constitución reconociera el carácter plurinacional del Estado chileno, primero, y segundo, le asegurara a los pueblos originarios lo que por ahora, y pendiente más discusiones, por supuesto, yo llamaría su autonomía adecuada. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene sentido pensar que no todos los pueblos originarios están en las mismas condiciones o requieren el mismo régimen en cuanto a su autonomía y que entonces la Constitución, en vez de zanjar la cuestión uniformemente para todos, lo que debe hacer es crear espacio político para que se pueda hacer lo que no se ha hecho en 30 años, que es tomar esa demanda de reconocimiento y darle el tratamiento que sea más adecuado a cada uno de los 9 hasta ahora pueblos originarios reconocidos legalmente. Gracias. Y para ir terminando las preguntas de acá, porque hay algunas preguntas del público, nos hemos extendido bastante. Respecto del Banco Central, que se ha dicho que el Banco Central debe estar sujeto a control democrático. ¿Qué le parece esta opinión a Felipe? ¿Qué le parece a Fernando Atria? Felipe. Bueno, entiendo que control democrático significa básicamente garantizar la autonomía del Banco Central. Eso es lo que a mí me hace sentido cuando se habla de control democrático del Banco Central, porque, a ver, la política monetaria es particularmente sensible de cara también a la realización, por así decirlo, de la justicia y de la situación, sobre todo, de los más pobres, digamos así, en una sociedad. La inflación
a quienes más perjudica siempre es a los más pobres. De modo que a mí me parece que tener un Banco Central autónomo que, por lo tanto, no permita que los políticos recurran a la demagogia de imprimir dinero de modo inorgánico, me parece que tener un Banco Central que impida eso me parece que es esencial, naturalmente para evitar las crisis monetarias, para evitar la inflación, ¿cierto? Y sobre todo, por lo tanto, para evitar el empeoramiento de aquellas personas que son las primeras víctimas de la inflación, las peores víctimas, las que sufren de peor modo la inflación, que precisamente son los más pobres. No olvidemos también, como se dice, que la inflación, además, es un modo de robar, como se dice, ¿cierto? Algunas veces es un impuesto no legislado a la ciudadanía, porque lo que hace la inflación en último término es restarle valor al patrimonio de esa ciudadanía. De modo que a mí me parece una garantía muy importante de preservar la autonomía del Banco Central. Y entiendo que esa es la garantía democrática. En eso consiste la democratización, por así decirlo, del Banco Central. Evitar que a través de la inflación los políticos se entreguen a políticas irresponsables, ¿cierto? O a través de la inflación se agencien recursos, digamos así, que no han legislado a través, por ejemplo, de impuestos. Piensen, por ejemplo, ustedes el caso de Argentina, lo que significa, nosotros ya no olvidamos lo que significa tener inflación. Yo creo que sería un retroceso enorme y una imprudencia exponernos a volver a estar en esa tesitura. Gracias. Gracias, Felipe. Te dejo, Fernando, con la última pregunta para luego pasar a las del público. No, yo creo que, o sea, yo pensaría que uno está diciendo una obviedad cuando dice que el principio democrático exige que todo el que detenta potestades públicas sea responsable de su adecuado ejercicio. Yo pensaría que eso es una trivialidad. Y a mí me sorprende que en la discusión actual, cuando se habla de realizar ese principio, en los dos casos en que no está realizado, que son los miembros del Tribunal Constitucional y los miembros del Banco Central, se acusa inmediatamente que la sola posibilidad de realizar ese principio, de que se les pueda exigir su responsabilidad política, es lo mismo que la negación de su autonomía. Y la verdad, a mí me sorprende porque tenemos el ejemplo tan claro de que no es así. La Corte Suprema es acusable. Todos los miembros de la Corte Suprema son acusables. Y desde el punto de vista de un Estado de Derecho, yo pensaría que la independencia judicial, estaremos de acuerdo, que es al menos tan importante como la autonomía del Banco Central, si no más, pero al menos tan importante. ¿Ah? Y yo no he escuchado a nadie que diga que el hecho de que los ministros de la Corte Suprema puedan ser acusados, lo que implica es que la Corte Suprema recibe órdenes del Ministerio del Interior o de la mayoría parlamentaria. No, no es así. Por supuesto, está bien, lo hemos visto hasta recientemente, que se puedan acusar jueces, crea espacio para acusaciones que a mi juicio por lo menos, son impropias, ¿no? Yo creo que las dos últimas acusaciones en contra de jueces, particularmente la última con la jueza Silvana Donoso, a propósito de las libertades condicionales, etc., yo creo que fue un error. Habría sido muy grave que hubiera sido aceptada. Pero bueno, eso también es parte del sistema democrático. Eso es posible. ¿Sí? La única manera en que uno se inmuniza completamente frente a las posibilidades de error, de mal uso de potestades, es por la vía de negar esas potestades. Entonces, a mí me sorprende que sea tan fácil en el argumento el paso de tienen responsabilidad política, que es lo que yo creo que deberían tener, a no tienen ninguna autonomía, estamos al borde de ser Argentina. No, tal como los ministros de la Corte Suprema tienen responsabilidad política y eso no niega la independencia judicial, yo no veo por qué que tengan la autonomía, responsabilidad de los miembros del Banco Central, o en caso de que la nueva Constitución lo contuviera, los miembros del Tribunal Constitucional, significa que esos dos órganos dejan de tener autonomía. Bueno, lo podemos discutir, pero ¿qué tipo de autonomía, o sea, qué tipo de responsabilidad querrías hacer valer sobre los miembros del Banco Central? Bueno, yo creo que si el Banco Central mete la pata como la metió en la crisis asiática, sobrereacciona y crea entonces un desempleo gratuito, producto de su error, bueno, yo creo que deberían ser acusables. Bueno,
A mí en realidad lo que me preocupa, no, a mí en realidad lo que me preocupa es otra cosa, no es a lo que está indicando Fernando. A mí lo que me preocupa es lo que sucede básicamente en Argentina, es que se use el Banco Central para financiar, sin tener en realidad los medios para hacerlo, programas sociales de modo irresponsable y todo ese tipo de cosas. A lo que se refiere Fernando, bueno, no sé, tendría que pensarlo, digamos, no me parece... Yo no he escuchado a nadie que diga que el Banco Central debería hacer una repartición volver a hacer una repartición del Ministerio de Hacienda. Yo tampoco. Porque ese es el problema, ¿no? O sea, sería eso, que estuviera bajo la dependencia jerárquica del Ministerio de Hacienda y le pudiera dar instrucciones. Yo Yo creo que en la discusión que ha habido, yo no he escuchado a nadie decir eso. sí, no, yo creo que ese es el problema, efectivamente, que estuviera, digamos, hacia las órdenes del Ministerio de Hacienda. Eso a mí me parecería un problema muy grave. Estamos de acuerdo. Entonces, y ya, voy a las preguntas del público. Muchas gracias, digamos, por este espacio. Ahora vamos a responder algunas preguntas de nuestros participantes aquí. Juan Francisco Moraleda pregunta, ¿cómo materializar los derechos sociales y que sean obligatorios para el Estado? ¿Cuál sería la respuesta? Acá va para los dos. Fernando, después Felipe. Yo creo que... Yo te pido disculpas, Marisol, pero yo a las 5:30 tengo otra actividad. Así que, y también Felipe, por supuesto, les pido disculpas a todos. Sí. No, yo creo que, supongo yo que la pregunta tiene el supuesto implícito de que es una cuestión que habitualmente se considera como el centro de la discusión sobre los derechos sociales, si los derechos sociales van a ser derechos de verdad, en el sentido de que puedan ser defendibles, exigibles ante un juez. Yo creo que eso es un error. En mi opinión, los derechos sociales no son principalmente derechos que puedan ser realizados a través de acciones judiciales, por la razón que ya estaba explicando, porque yo creo que los derechos sociales son acerca de la forma en que debe organizarse la educación, la salud, etc. Y uno no puede ir donde un juez y decirle, señor juez, declare que la educación ya no es una mercancía. O sea, ¿qué va a hacer un juez con eso? Entonces, la realización de los derechos sociales, yo creo que es una cuestión de decisión política, de acción política. Y por eso yo creo que lo que la nueva Constitución debe contener es, sobre todo, una habilitación a la política para que pueda hacer lo que no se puede hacer hoy día. Hoy día no se puede hacer eso, ¿no? O sea, como ya mencionaba, la sola idea de que las universidades estatales y las universidades privadas pudieran tener regímenes diferenciados de financiamiento para los efectos de acceso a la gratuidad fue considerada inconstitucional. Esa imposición constitucional de un modelo neoliberal que niega los derechos sociales como espacios descomodificados, o sea, sin mercado, tiene que ser eliminada y la política tiene que estar en condiciones de discutir cómo se realizan de mejor manera los derechos sociales. Yo creo que esa es lo central para su realización. Ahora, una vez que uno tiene en marcha, o sea, por ejemplo, se dicta la ley de inclusión, se prohíbe la selección y eso supone que que los establecimientos tienen la obligación de aceptar a todos los postulantes en caso de poder y si no tienen que recurrir a un sistema aleatorio. Bueno, en ese contexto, por supuesto, todo postulante tiene ciertos derechos que se lo da el sistema. Tiene el derecho a poder postular, tiene el derecho a ser admitido si hay cupos disponibles, etc. Y si ese derecho es negado, si un establecimiento teniendo cupos disponibles se niega a admitir a un estudiante, entonces, por cierto, ese estudiante o su familia tiene la posibilidad de recurrir a un tribunal para que sea respetado. Pero el núcleo fundamental del derecho a la educación tiene que ver con cómo se organiza la educación, más que qué demandas individuales puede presentar una persona ante un tribunal. Perfecto. Te voy a dejar la última pregunta, Fernando, en hora del tiempo, y las otras se las voy a formular a Felipe, que vienen para él, para que puedas retirarte también. Dice, ¿quién establecería, Ignacio Garcitúa pregunta, ¿quién establecería el límite al poder político en este nuevo capitalismo en el modelo de Fernando Atria? Límite al poder político. Bueno, parte de lo que una constitución hace es limitar el poder político, por supuesto. Entonces, la nueva constitución va a garantizar derechos, esos derechos van a constituir límites, por supuesto. Yo esperaría que la relación entre esos límites sea distinta de la que es hoy día, y el proceso político se debe organizar de modo tal de que esos límites tiendan a ser respetados, y buscar maneras, por supuesto, de fiscalización. O sea, eso es parte del constitucionalismo, no hay nada especialmente nuevo. El hecho de tener un Estado social y democrático de derecho no niega que el de poder tenga límites, no niega la noción de Estado de Derecho, no niega la separación de poderes, no niega la independencia judicial, es decir, no.
Yo creo que esa, con todo respeto por Ignacio, no sé cuál es el resto, el supuesto de la pregunta, pero yo creo que la idea de que un modelo que descansa en la posibilidad constitucionalmente permitida de derechos sociales universales niega los límites del poder político, yo creo que eso es parte de la situación en la cual nos dejan 30 años bajo esta constitución, en que tendemos a pensar que las soluciones de esta constitución, que los cerrojos constitucionales que esta constitución contiene, son condiciones necesarias para que haya limitación del poder y libertad, cuando en realidad no es así. No es parte del constitucionalismo, no es parte del constitucionalismo que las leyes se aprueben por 4/7 de los votos. No es parte del constitucionalismo tener un tribunal constitucional como el que hemos tenido nosotros. Nunca fue parte del constitucionalismo tener un sistema electoral como el que tuvimos o senadores designados antes. Todos esos son instituciones que no encuentran correlato en la tradición constitucional, que es una tradición, por cierto, que se preocupa, no en primer lugar, pero sí se preocupa de la limitación del poder. Y digo no en primer lugar porque algunos dicen que la función principal de una constitución es limitar el poder. Yo creo que es un manifiesto error. No porque yo crea que el poder no debe ser limitado. El poder, por cierto, debe ser limitado. Pero uno no puede enfrentar el proceso constituyente pensando que ese es el primer problema. Ese tiene que ser el segundo problema, porque el primer problema es precisamente el problema donde falla totalmente la constitución actual, que es crear un poder democrático eficaz. Y una vez creado, ese poder tiene que ser limitado. Pero primero hay que preocuparse de cómo se crea un poder democrático eficaz. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo salgo corriendo, les pido mil disculpas por tener que irme antes, perdón, Felipe. Gracias por el tiempo, Fernando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bien, Gracias. chao. Felipe, te dejo con las preguntas. Puedes responderlas, ¿no? Tienes, me imagino, unos minutitos más. ¿Las mismas preguntas? Son otras. No, esta va para ti. Pregunta para Felipe. Dice, la hace don Carlos Calvo Arévalo. Dice, ¿por qué tanta fe en el mercado? ¿No sería el puro y simple libre mercado una utopía también en el sentido de ilusión? A ver, yo creo que efectivamente hay utopías que se elaboran a partir del mercado. Por ejemplo, el anarcocapitalismo o ciertas formas de libertarianismo. Yo creo que efectivamente son utopías que parten de una utopía del mercado. Pero ni en la derecha en Chile, digamos, ni la Constitución del 80 están inspiradas, ni siquiera remotamente, en ese tipo de utopías. Ningún partido político de derecha en Chile ha defendido nunca tampoco ni remotamente ese tipo de utopías. De modo que no veo que haya ni por mi parte tampoco en ese sentido, una suerte de adhesión utópica al mercado. Yo creo que no es lo mismo decir que el mercado es un espacio de despliegue de la libertad individual, que es un sistema eficiente o más eficiente de asignación de recursos, y decir que por otra parte el mercado pueden entregarse al mercado la solución de todos los problemas sociales. Yo creo que esas son dos cosas diferentes. Creo que lo segundo efectivamente es una utopía, pero políticamente en Chile esa utopía no ha tenido repercusión política. Ok. Hay otra pregunta más dirigida a ti, Felipe, de Sebastián Reyes Rodríguez. Dice, ¿por qué normalizar la política neoliberalista sería atentar contra la democracia? ¿Por qué normalizar la política neoliberal? Sería atentar contra la democracia. Es que no... Bueno, te necesitaría que me explicara más a qué se refiere él con la pregunta. Sí, entonces vamos a ir a otra porque no sé si estará la persona. Fernando Burgos pregunta, haciéndose cargo de cómo es nuestro sistema cultural, ¿considera que la autorregulación no es más que una utopía? No, a ver, evidentemente han habido casos de... Lo que pasa es que hay procesos económicos elementales que se explican a través de procesos de mano invisible. Por ejemplo, cuando pensamos en cómo el panadero le pone precio al pan, eso tiene que ver con un proceso de mano invisible. Eso en ningún caso es una utopía. Así funciona normalmente el mercado. O sea, decir que los procesos de mano invisible son utopías, me parece que es no conocer, digamos así, el funcionamiento básico elemental de la economía. De hecho, la oferta y la demanda funciona precisamente
en base a ese tipo de fenómeno, cuya explicación tiene lugar a través de las explicaciones de mano invisible. De hecho, por ejemplo, en economía no es en la única dimensión de la vida, por así decirlo, en que se dan ese tipo de fenómenos. Las explicaciones de mano invisible, por ejemplo, también tienen lugar obviamente en la biología. El funcionamiento de los ecosistemas se explica precisamente a través de explicaciones de mano invisible. De modo que no es el caso de que la economía recurra a explicaciones míticas de los fenómenos económicos. Ese no es el caso. Me parece que, entonces, en ese sentido, no me parece que la autorregulación de los mercados sea un mito. Si ese fuese el caso, no habría, por ejemplo, cómo explicar la inflación. La inflación, de hecho, es una reacción de equilibrio a la emisión inorgánica de dinero. Lo que ocurre es que hay gente que se colude. Y eso es un delito. Así es. Muchas gracias, Felipe. Quiero agradecerte a ti, bueno, a Fernando que ya se retiró, a todos los participantes en este interesante debate. La verdad es que ha estado a un nivel como que quisiéramos que se dieran los debates de fondo, digamos. ¿Ah? Ver dos posturas, digamos, que son a veces no tan contradictorias y en algunos puntos bastante más intensas, digamos, ¿ah? Donde arde todo. Pero nos interesa mucho y estamos muy, muy contentos de poder escuchar este nivel de debate, con este nivel de respeto y con este nivel también de profundidad en las posturas. Así que muy agradecida. Muchas gracias a ti, Marisol. Gracias, Felipe. Por la invitación. Muchas gracias por las flores que me tiras, Marisol. Y nada, espero que los espectadores hayan disfrutado el debate y contribuir en algo a la discusión pública. Que esté muy bien. Muchas gracias.